Bien amigos, son las 12:19, 12:19. Vamos a conversar con el periodista y analista político Orestes Pantoja, porque se viene un conversatorio titulado Puno sí es el Perú, propuestas frente a la crisis, y Orestes Pantoja Hernández es uno de los que va a estar en este conversatorio. Él es periodista, trabajó en el diario Expreso, Extra, La Prensa, La Crónica y la revista Caretas. Vamos a darle la bienvenida desde Huancayo a Orestes Pantojas. Muchas gracias por esta conversación. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por permitirme llegar a la zona del centro del país. Un saludo para Huancayo, para Junín, una tierra muy bonita y la cual tengo muy bonitos recuerdos también como periodista. Pero vayamos al tema. Bien, sí. Hemos tratado aquí en Chiclayo con otros estudiosos, entre ellos Alfredo Jaferata, de buscar las razones por las cuales se dijo Puno no es el Perú. ¿Y por qué significa eso? Porque en Lima se acepta como normal que Puno no sea el Perú, pero nosotros como provincianos sentimos el desarraigo y también sentimos la marginación. Esa frase, perdón, esa frase que usted menciona tener aquí. Solo un dato. Dígame, siga. Sí, le decía, esa frase que usted menciona. No, lo que pasa es... Sí, le preguntaba, esa frase que usted ha iniciado, con la que ha iniciado la entrevista, Puno no es el Perú, ¿quién la mencionó? Ilústrenos. Bueno, la señora Boluarte. Ya. Pero no es la primera vez. Todos recordamos durante el segundo gobierno de García, cuando hubo el conflicto con los ayánicas y guambisas de la zona norte del país, García dijo que eran ciudadanos de segunda categoría. Es verdad. Eso tiene en la base una discriminación. Sí, tiene en la base una discriminación, una forma de ver el Perú. Ellos y los demás, o nosotros y ellos. Así como el costeño sufre marginaciones también en la costa por el color de su piel, por la forma como se viste, porque el centenario limeño se burla de nosotros. Los limeños se creen de otra galaxia y se burlan de nuestra forma de comer, de nuestra forma de caminar, de nuestra forma de vestir, como si ellos sean los propietarios de cómo debe uno comportarse, sin entender que el Perú es un país multicultural, multirracial y multidiomático. Son cosas que debemos decirlas y debemos dejar constancia de esto, porque tiene una base también económica. Me puse precisamente para preparar esta entrevista a revisar algunos datos y encuentro, por ejemplo, que el PBI de Puno es 50 veces menor que el PBI nacional, y Junín, su PBI es 34 veces, y Lambayeque también está por ahí. Lambayeque es 42 veces menos que el PBI. En otras palabras, el desarrollo económico de las provincias es inferior al de Lima, y Lima es casi el 50% del PBI. O sea, Lima sola la mitad de la riqueza del país, medida en términos anuales. Esto pues nos hace reflexionar para ver cuáles son las raíces, pero también las raíces son históricas. Hay siempre una tendencia a considerar que hay una élite, que nosotros le hemos llamado la oligarquía, el poder de los pocos, frente a la masa de peruanos que hemos sido tradicionalmente discriminados, ¿no? Y además, el conflicto costa-sierra es un conflicto moderno. Durante miles de años, como dijo María Rostrovsky, la civilización andina se sostuvo por dos instituciones: la reciprocidad y la cooperación. Entonces, el asunto es concreto. ¿Hasta cuándo las provincias vamos a ser marginadas? Porque la migración de provincias a Lima nos priva de nuestros mejores elementos, de igual manera que la migración de Perú hacia el extranjero priva al país de sus mejores elementos. En otras palabras,
Hay que crear bienestar y riqueza en provincias para que no haya esa migración a Lima y tengamos el orgullo de ser somos de tal sitio. Yo recuerdo una compañera mía de estudios en la Universidad Católica, ella era de Jauja, y siempre en las reuniones cantaba Jauja, qué hermosura, pedacito de mi cielo. Entonces, las cosas son concretas. Hay una ideología provinciana versus una ideología limeña, y estamos asistiendo a un proceso que es histórico. Solo después del pacto entre las quechuas y los españoles, Manco Inca cercó Lima y casi la captura. Es la segunda vez que las provincias van a capturar Lima y la han capturado. Lima es un pandemonio en el cual hay marchas y mítines por todo lado y el gobierno ha perdido el control del país. En otras palabras, el hecho irreversible es que las cosas no van a volver a ser las mismas. Las provincias han demostrado su poder, el Ande ha demostrado que es la columna vertebral de la nacionalidad y los puneños son esa punta de lanza de esta reivindicación y esta recuperación del espacio limeño para las provincias. Ese es un hecho histórico que muy pocos están percibiendo. Pero ¿cuál es lo fundamental? Necesitamos llevar el progreso y el bienestar también a las provincias y no repetir el centralismo que hay también en provincias. Todo para la capital, nada para los distritos, ni para los centros poblados, ni para las zonas rurales. O sea, el centralismo limeño se reproduce en las provincias. Es verdad. Con este asunto de que todo es para la capital. Es verdad. Estamos conversando con Orestes Pantoja, periodista, analista político, porque se viene un conversatorio donde van a presentar propuestas frente a la crisis. ¿Qué propuestas podría usted, digamos, impulsar, dar en este instante para que pueda disminuirse, no creo que terminarse de noche a la mañana, esas diferencias de las que usted está hablando? Bueno, la lucha contra el centralismo es una lucha histórica. De los distritos, de los caseríos, de los centros poblados del campo contra la ciudad y de las provincias contra Lima. Lima tiene todo y además sigue absorbiendo la riqueza del país. Hay una propuesta de convertir a Lima en una megalópolis que vaya de Huacho a Pisco, con 20 millones de habitantes. O sea, que Lima tenga el doble de lo que tiene ahora. Pocos se han preguntado cuánto dinero va a costar dar servicios a 10 millones de personas adicionales en Lima. Pistas, veredas, agua, desagüe, luz, bienestar. Entonces, ese tipo de propuestas como la del ferrocarril, tan natumbes, privilegian y hacen que la costa, y en particular Lima, sigan siendo el factor dominante en la economía, privando a la sierra y a la selva y a las zonas rurales de la costa del bienestar y del progreso. Necesitamos una propuesta articulada con el fin de llegar al bienestar a todos y reducir el peso político de Lima. Pero esa es una batalla que hay que iniciarla desde la educación. Es verdad. Que hemos abandonado. Ahora en las universidades y en las escuelas se enseñan cosas diferentes de la realidad. Por ejemplo, ninguna universidad tiene un curso o una cátedra para micro y pequeña empresa, pese a que el 97% de las empresas en el país son micro y pequeñas empresas y son informales. No hay una respuesta del Estado al hecho objetivo que hay 500.000 de peruanos dedicándose a la minería informal de oro. Según el registro que llevan en Arequipa, para los arequipeños por supuesto, ellos estiman que un minero artesanal produce $180 diarios en oro, pero está engritellado o amarrado por las mafias que viven de ellos. La minería informal produce más o menos $30.000 millones anuales. Eso es un asunto que tiene que ser parte de una política nacional y no perseguirlos y matarlos como se les busca ahora. Antes el Estado, vía Banco Minero, compraba oro a los lavaderos de oro y tenía incluso una oficina en Madre de Dios, en Puerto Maldonado. Necesitamos crear un sistema para que el Estado compre el oro a los mineros informales
y sacarlos de la garra de los traficantes, de las mafias que viven de ellos. De igual manera hay que hablar con claridad en el Perú. Necesitamos una política para que... Sí, por favor. Sí, nos gustaría también ahora que usted nos diera, digamos, si tiene alguna propuesta ante la difícil situación, ante el complicado panorama político nacional en el que estamos. Por un lado, el Congreso de la República parece que no se quieren ir, la presidenta Dina Boluarte no quiere renunciar, en algunos lugares están reactivándose las movilizaciones. ¿Qué cree usted que debería hacer en todo caso el Ejecutivo o el Legislativo para que esta situación se atenúe de lo delicada que está? Bueno, está claro que el gobierno ya no gobierna, ha perdido el control del país, pero perder el control administrativo del país no significa que aquellos peruanos que como yo piensan que la solución a los problemas del país está por devolverle al pueblo peruano el manejo de su economía y que ésta salga de las manos de los 20 consorcios municipales, no significa que ya haya una acumulación de fuerzas políticas como para producir este cambio. ¿Cómo el gobierno no gobierna, pero la oposición todavía no articula. ¿Cómo podría...? Que la oposición todavía no articula. Sí, quería preguntarle, ¿cómo usted mencionó que una de las salidas sería que el gobierno le deje en manos del pueblo la organización de la economía? ¿Cómo se podría traducir eso? Me parece que me he explicado mal. Lo escuchamos. No hay la fuerza política para forzar un cambio. No hay la fuerza política para empujar un cambio. Hay un pueblo sesionando un golpe de Estado que tenemos que evitar a toda costa. ¿Por qué? Vivimos una delicada situación política internacional. Bien. Se avecina un nuevo reparto del mundo y todos sabemos, que América Latina está en el patio trasero de los norteamericanos. Bien. Son cosas que hay que verlas, o sea, a veces por ver el árbol nos vemos el bosque. Muy bien, necesitamos una salida consensuada a la crisis. Bien, muy bien, hemos empezado un diálogo con el periodista Orestes Pantoja. Vamos a detenerlo ahí por el tema de tiempo y vamos a comprometerlo para en otras oportunidades seguir conversando con usted sobre temas de actualidad política con la intención aquí en Huancayo de que la población conozca pues diferentes opiniones, diferentes aspectos y se forme la suya propia. A Orestes Pantoja, periodista radicado en el norte del país, con amplia experiencia, ha trabajado en el Diario Expreso, Extra, La Prensa, La Crónica y la revista Caretas. Muchísimas gracias por este aporte al programa y a nombre de Canal 21 Huancayo. Muy amable y gracias por la oportunidad. A sus órdenes. Muy gentil, muchas gracias. Estaremos conversando en otra oportunidad sobre estos importantes temas que a todos los peruanos nos interesa y conocer todas las opciones, todas las posibilidades, todas las miradas para encontrar un camino, un horizonte que nos haga cada vez un país más posible, porque ahora la situación está bien complicada.